Dice Romanos capítulo 12, en el versículo 2, no os conforméis a la manera de este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que entender algo, hermanos, antes de comenzar y de lo que hemos estado hablando durante esta semana. Existen en el mundo, no voy a profundizar, pero básicamente existen tres corrientes de pensamientos. Una es el pensamiento animista, que cree, en poderes, en supersticiones. Otro es el pensamiento humanista y otro es el pensamiento bíblico y cristiano. Cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, cuando nosotros nos convertimos ¿en qué? ¿En qué nos convertimos? En discípulos. Y un discípulo no es solo aquel que va a la iglesia. Un discípulo no es solo el que cree en Jesús. Un discípulo es aquel que cree en Jesús y hace lo que Jesús ha mandado y nos ha dicho. Y para poder lograr esto, tiene que venir una transformación a nuestra mente, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de cómo vemos la vida. Dicho de otra forma, a nuestra cosmovisión, a cómo nos vamos a enfrentar, qué decisiones vamos a tomar. Entonces, cuando hablamos de la familia y desde el punto de vista de Dios, Dios es el que ha dictaminado. No es usted, no soy yo, es Jesús. Y si usted y yo queremos agradar a Jesús, si queremos realmente ser verdaderos discípulos, tiene que haber una transformación de nuestra manera de pensar. Tenemos que ingresar la información de Dios y esa información pedirle que venga una renovación a nuestra mente para que después podamos vivir esta vida, la vida de Cristo. Así que dígale al que está a su lado, hermano, tienes que renovar tu mente. Tienes que renovar tu mente. ¿Y cómo se renueva la mente? Con las verdades de Dios. Así se renueva la mente. Con las verdades de Dios necesitamos. Por eso dice Pablo, no os conforméis a la manera de vivir, a la manera de pensar de este siglo, de este mundo, sino que tenemos que ser transformados, renovados. ¿Para qué? Para que conozcamos, experimentemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted quiere experimentar la voluntad de Dios en su hogar, en su matrimonio, en su vida? A ver, ¿cuántos quieren experimentarla? A ver, pregúntele al de al lado suyo, ¿quiere experimentar, hermano, la voluntad de Dios? ¿Quiere experimentarla? Si ese hermano está diciendo sí, entonces dile, tenemos que renovar nuestra mente con las verdades de Dios. Entonces, hermanos, al hablar de la familia, nosotros hablamos desde el punto de vista bíblico, de la cosmovisión bíblica, de lo que como discípulos no solo debemos conocer, no solo debemos saber como información, sino como vivir. Porque el Señor nos ha llamado a vivir el reino en nuestros hogares. Dice amén. Que en esta tarde, una vez más podamos decir como hemos aprendido en el Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en los cielos. Hágase en mi hogar, en mi familia. Amén.
Dice amén. Amén. Bueno, este es el mes de la familia y vamos a ir viendo algunos principios básicos a modo de introducción. La familia. La familia es creación de Dios. Es la comunidad primaria de la raza humana. La familia antecede a toda otra institución, es antes de los pueblos, es antes de las naciones. Han pasado muchos años y el hombre sigue juntándose en familias. Así que mira al que está a su lado. Si es su cónyuge, hágale una sonrisa y dígale, mira, Dios creó nuestra familia. Él creó, Él pensó en tu matrimonio, hermano. ¿No te da ánimo eso? A mí me da ánimo. Cuando yo veo a mi esposa y pensar que Dios fue el que creó el matrimonio, me da ánimo. Así que, porque si no, hay algunos que miran y se desaniman. ¿Cierto? Pero saber que Dios es el creador del matrimonio y de la familia, ¿sabe? Esto nos anima. Porque entonces Dios está interesado. Dios está interesado en tus problemas familiares. Dios está interesado en tu matrimonio, en tus hijos. No te va a dejar solo ni sola. El Espíritu Santo te va a capacitar, te va a transformar porque Dios es el creador de la familia. Él es el que hizo, no fue Adán el que pensó, Él pensó. Por eso podemos decir que la familia es la base de la sociedad y por supuesto es la base de la iglesia. Si la familia anda bien, la iglesia va a andar bien. Vamos a ser una comunidad gloriosa y vamos a servir al Señor. Pero si la familia anda mal, ¿cómo vamos a andar como iglesia? Por eso necesitamos que el reino de Dios venga a nuestras vidas. Dios es el creador de la familia. Entonces, al ser el creador de la familia, es el único que tiene la autoridad. Es el único que determina y piensa y ha planificado para qué existe. Es el único que tiene la última palabra. Él es el único que dice para qué existe la familia. No son los políticos, no son los psicólogos. Es más, no eres ni tú ni yo. El que tiene la última palabra del matrimonio es Dios. Es Jesús. Él es el creador. Y al ser creador es el único que tiene derecho. Él tiene un derecho inherente, solo Él, de dar las directrices de cómo debe ser, cómo se debe manejar la familia. Entonces, la familia solo puede existir y desarrollarse si su presencia y bendición está. Si Él es el creador de la familia, si Él es el que pensó en la familia no puede existir, no puede vivir, no puede haber alegría, gozo, si su presencia no está. Por eso Él nos enseñó a pedir que su reino viniese. ¿Cuántos quieren vivir el cielo? ¿Cuántos les gustaría que su matrimonio fuera el paraíso? A ver, ¿cuántos? Que su hogar fuera el paraíso. ¿Sabe? Se puede. ¿Sabe? Jesús dijo, donde se haga la voluntad de Dios, ahí es el cielo, ahí es el paraíso. Por eso oramos, hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, hágase en la tierra. Si yo hago la voluntad de Dios en mi matrimonio, en mi hogar, ¿sabe lo que estoy teniendo ahí? Un pedacito de cielo. Un pedacito de cielo. Por eso Dios
es el único que puede y tiene el derecho. Dice el Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigila el centinela. En vano está. Si Dios no está primeramente en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, hermano, en vano está. Por eso esto no es de religiosidad. Esto no es solo venir a escuchar y cantar y alegre estoy con Jesús. Y esto es más. Por eso comencé introduciendo con nuestra manera de pensar. Esto no es automático. No es que mi matrimonio, ni mi familia, ni mis hijos van a, por arte de magia, va a irnos todo bien. No me va a ir bien porque tengo el Salmo 91 abierto, hermano, ahí en la casa. ¿Sabe por qué me va a ir bien? Porque el Señor es el que edifica mi hogar, mi matrimonio. Porque he decidido vivir para Él. Lo he reconocido como el Señor de mi vida. Y si es el Señor de mi vida, también es el Señor de mi matrimonio. Es el Señor de mis hijos. Es el Señor de mis finanzas. Es el Señor de todo. Y sabe, hermano, si Jesús no es el Señor, no es nada. Si el Señor no edifica tu casa, en vano haces todo. Por eso de esto se trata. El ser discípulo. El poder vivir las verdades. Hoy día vivimos una crisis. Y obviamente no tenemos que ser muy estudiosos ni muy eruditos para darnos cuenta que la mayor crisis se focaliza principalmente en los hogares. Leemos por todos lados hogares destruidos, terrorismo frente a los matrimonios, frente a los hijos, un bombardeo por los medios de comunicación. Hay un ataque constante. Y al igual que el primer pecado, como dice Génesis 3:6, el primer pecado cuando Eva decidió desobedecer junto con su esposo Adán, el primer pecado fue en el núcleo del matrimonio, en el seno familiar. Y hoy día, mayormente, muchos de nuestros pecados se cometen en el seno familiar. Muchos hogares viven tensiones, contiendas, discusiones, enojos, gritos, peleas, divorcios, separaciones. Muchos de nosotros. ¿Y por qué, hermano? ¿Usted cree que esto es la voluntad de Dios? Esto no es así. Es el blanco de los ataques de nuestro enemigo. Una vez escuché a un predicador diciendo que a veces el diablo, no a veces, por lo que se ve, el diablo está más interesado en nuestros matrimonios y en nuestros hijos que aún muchas veces nosotros mismos. Porque no nos damos cuenta y le damos cabida al diablo. La Biblia dice que si yo me enojo con mi esposa y no la perdono o ella no me perdona a mí, ¿sabe a quién le estoy dando cabida entre ella y yo?
¿A quién? ¿A quién? ¿Quién me dice? ¿Quién ha leído ese versículo en Efesios? Al diablo. Al diablo, como dicen algunos en el campo. Al diablo. Al cole flecha, no sé, como usted quiera decirle. Usted le está dando lugar. Y esto usted no tiene que ser un satánico o un satanista. Si usted no perdona, si usted no pide perdón, si usted se acuesta enojado con sus papás, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, usted le está dando lugar al diablo. Entonces hoy día los blancos del enemigo están apuntando a la familia. ¿Y cómo lo podemos ver? Viendo el deterioro de los valores tradicionales, del incremento de los conflictos, del número creciente de separaciones y divorcios. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Jesús. El ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero gloria al Señor. Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Dígale a su esposa o al esposo: Jesús nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Si está sola y si está solo, los jóvenes, díganle al otro que está ahí al lado, si no tienen esposa. Pero dígale: Jesús nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Wow, qué poca. Yo no he escuchado. A ver, dígale: Jesús nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. A ver, dígale al que está atrás suyo mejor. A lo mejor al de atrás le va a recibir más. Jesús nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que Él ha venido. Aunque sabemos que el enemigo ha venido a robar y matar y a destruir. Entonces, hay una pregunta, hermanos. ¿Hay solución en Jesucristo para las crisis de la familia? ¿Hay solución en Cristo para la crisis de la familia? ¿Hay solución para tu problema? ¿Hay solución para los problemas de tu vecino? ¿Hay solución? Todos decimos sí. A ver, diga sí. Pero así con los dientes, así, sí. Dígale a que está al lado suyo, sí. Créalo, dígame, no sé, pero dígalo. Porque sí en Jesús. Él está interesado en su familia. Y en mi familia. Y en la familia de los que todavía no se casan. Los jóvenes digan amén. Sí, en la familia de ustedes también. En la de los que son jovencitos. En la que son medios niños. También en su familia. En todos nosotros. Hay solución en Cristo. Sí podemos. Mucho del deterioro de la familia, ¿saben por qué es? Porque se ha ignorado el orden de Dios. La gente se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado del creador de la familia. Hemos reemplazado los criterios de Dios por criterios humanistas. Y sabe, muchas veces nosotros, la iglesia del Señor, tenemos criterios humanistas para manejar nuestra familia. Venimos a la iglesia, nos discipulamos, pero nuestra mente todavía pensamos humanistamente. Yo hago aquí lo que quiero. ¿Qué voy a pedir perdón? Si se arrodilla, le perdono. Si me la hace, me la paga. Ya no le voy a decir nada, no le voy a hablar. Y le hacemos un paro de silencio. A veces los matrimonios, meses sin hablarse.
Y ahí es donde aprenden el lenguaje de las señas. Pero eso es vivir según un criterio humanista. Porque si viviéramos según el orden de Dios, según lo que Dios nos dice, ¿qué haríamos? Nos reconciliaríamos al tiro. ¿A cuántos esposos les gustan las reconciliaciones? Son lindas las reconciliaciones. Son lindas. Pero Dios quiere que vivamos según los principios de Dios. Entonces, ¿para qué existe la familia? ¿Usted se ha preguntado eso? Quizás usted llegó al Señor ya casado con su familia, o quizás hay algunos aquí que se casaron en Cristo, u otros que se van a casar en Cristo, y a lo mejor nunca se han preguntado ¿para qué existe nuestra familia? ¿Para qué nos hemos casado? ¿Tenemos un propósito definido? ¿Cuál debería ser el propósito de la familia cristiana? ¿Usted se ha preguntado eso? Esto los jóvenes debieran estar tomando el apunte, pero así, pero porque, ¿sabe? Esto, si usted lo define antes, pues le va a evitar muchos problemas. Porque ya usted ya no se va a casar con la primera que le sonríe. O no se va a casar con el primero que llega haciéndose el galán, mostrando las calugas y los músculos. Así como yo, ¿ve? Pero el mío ya es un calugón pelayo ya. Usted no va a pensar, ustedes saben qué va a pensar en el propósito. ¿Con quién me tengo que casar? Y supongamos si usted piensa, yo tengo un llamado a las misiones. No se va a casar con la figurita que, no me gusta. Se va a casar con una mujer aguerrida. Va a ir a buscar una mapucha allá al sur. No, pero va a buscar una mujer que ama al Señor. Por eso esto nos evita mucho. Para los que están solteros, si usted se hace alguna de esas preguntas antes, se la aseguro. Pero los que ya estamos, Señor, haz un milagro. Tenemos que empezar a obrar la fe. Porque Dios sí cambia la historia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que anímese, hermano, tome a la esposa y sí, mírela. Sí, Dios cambia nuestra historia. Él ha venido a esto. Y aunque quizá usted nunca se ha preguntado esto, pero sí Dios tiene propósito para la familia cristiana. Romanos 11:36 dice, porque todo viene de Él, ha sido por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. ¿Para qué la familia? Es para Dios. Para eso existe. Para Jesús. La familia existe en función del propósito eterno de Dios para cooperar con su realización. Dios quiere ser padre de una gran familia. ¿Usted dice amén? Este es el propósito de Dios. Para eso Dios nos hizo que nos casáramos. Porque Él quiere ser el padre de una gran familia. De una gran familia de muchos hijos. Dice Romanos capítulo 8:29. En efecto, a los que Dios conoció de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Y Efesios 1, del 4 al 5 dice, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad.
Él nos predestinó para esto. Él tiene un propósito predestinado para la familia. Entonces, la familia fue creada y existe para cooperar con el propósito eterno de Dios de tener una gran familia de muchos hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. Le invito a que repita conmigo. La familia fue creada y existe para cooperar con el propósito eterno de Dios de tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Para eso existe la familia, para eso fue creada. Entonces la pregunta es, ¿cómo coopera la familia con el propósito eterno de Dios? ¿Cómo coopera? Vamos. Dice, la familia coopera en la procreación y crianza de hijos para Dios. En la procreación y en la crianza de hijos para Dios. Esto es uno de los puntos. En realidad hay muchos puntos, pero yo voy a hablar de esto. De la procreación y la crianza de hijos para Dios. Dice Génesis 1, del 26 al 28. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndole, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Amén. Dios nos dio una capacidad y al mismo tiempo un privilegio de multiplicarnos, de tener hijos. Dios pensó en esto cuando creó al hombre y a la mujer y les dijo, fructifíquense, multiplíquense. No fue Adán el que quiso tener hijos, fue Dios. Y por eso tenemos que entender que este es el plan y el propósito de Dios. Y por eso cuando el reino de Dios viene a un hogar, el reino de Dios viene a un matrimonio o a uno de ambos cónyuges, ya sea el hombre o la mujer, cuando el reino de Dios se establece en ese hogar, nosotros nos empezamos a ubicar en el lugar correcto, en el lugar que Dios estableció para la familia. Por eso necesitamos que el reino de Dios venga a nosotros, para que nos ubiquemos, para que entendamos el plan y el propósito. Si usted y yo queremos cooperar con el propósito eterno de Dios, tenemos que procrear y criar. Diga procrear y criar. Procrear y criar. Entonces tenemos que entender qué es lo que Dios quiere de nosotros como papá, como mamá, como padres. ¿Cómo podemos procrear y criar para Dios? Hay un ejemplo en la Biblia que es el ejemplo de Noé. Perdón. Sí, ahí. Del padre que salva a su familia. La historia de Noé está en Génesis capítulo 6. Ahí están los textos que está anotando. Del 5 al 11, el versículo 18 y el versículo 7 y 1. Pero muy interesante entender, hermanos, en la Biblia, en Hebreos, cuando habla de los padres de la fe, cuando nombra a Noé, se le dice en una traducción de la Biblia, se le nombra como el predicador de justicia. Yo siempre me he preguntado esto, ¿por qué Dios dice de Noé el predicador de justicia? Pregunta.
¿A cuánta gente le predicó Noé? Dice la Biblia que le predicó a toda su generación, a hombres y mujeres. ¿Cuántos se escucharon? ¿Cuántos se convirtieron? Ninguno de ellos. Solo su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. O sea, si estuviéramos hablando en tiempos modernos, él sería un muy mal predicador. Porque nadie le compró. Nadie quiso meterse al arca. Pero Dios le dice que él es un predicador de justicia. ¿Sabe por qué? Porque si su esposa, si sus hijos le escucharon, si sus hijos y su esposa y las nueras dijeron amén, dijeron sí, ore por mí, pastor. Porque podemos ser muy elocuentes, hermano, como dice ahí, elocuentes. Hablar bonito, venimos aquí a la iglesia, hola hermano, hola hermana, aleluya. ¿Cierto? Podemos hacer muchas cosas para Dios. Pero si en nuestra casa, si nuestras esposas, nuestros hijos no nos compran, estamos sonados. Hemos perdido el rumbo. Porque para colaborar con el propósito eterno de Dios, Dios me dijo que yo tengo que procrear y criar hijos para Dios. Por eso a Noé se le conoció como el predicador de justicia. A Abraham se le conoce, la que sigue por favor. Dice, Dios pone el termómetro en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Yo sabe que cuando recién me convertí, esto es una enseñanza de mis pastores que están acá, siempre Adolfo decía, Dios pone el termómetro en los hogares. Y sabe, a mí que me molestaba que me dijera eso. Porque, yo, bien, no, yo amo al Señor y todo. Pero llegaba a la casa y trataba mal a mi esposa. Y mi esposa después me acusaba. ¿Es que las esposas acusan? Pero yo también a veces la acusaba. Entonces, cuando yo escuchaba el termómetro, no, Dios pone el termómetro cuando yo voy a predicar. Dios pone el termómetro cuando estoy en el culto. Yo así pensaba. No, si yo en el culto lloro o grito, salto, ahí está el termómetro. Pero no, pues hermano. Mauricio nos ha enseñado por mucho tiempo que la verdadera adoración o la mejor adoración, ¿dónde se la doy a Dios? Aquí. En mi hogar, cuando nadie me ve, cuando hablo con mi esposa, cuando hablo con mi esposo, cuando hablo con mis hijos, cuando los hijos hablan con los papás. O sea, ¿dónde? En el hogar. Dígale al que está a su lado, hermano, en el hogar. Ahí pone el termómetro Dios. Ahí está lo que se habla, lo que se dice. Aún lo que no se dice, ahí está el termómetro. Ahí podemos ser verdaderos adoradores o falsos adoradores. Hace años escuchamos y nos enseñaron que cuando una persona es sola, camina en el Señor. Pero si esa persona está con su cónyuge, ya corre en el Señor. Pero ahora si esa persona está con su cónyuge y sus hijos, vuela en el Señor. Porque este es el plan de Dios, hermano. Toda la familia sirviendo.
Por eso el termómetro está ahí, no está aquí. No se engañe. Sáquese la máscara. No es aquí, es en la casa. Es donde nadie nos ve, ahí. Entonces, acuérdese de esto. Cuando esté enojado, cuando esté tratando mal o esté no queriendo perdonar, acuérdese que Dios está aquí. Y aquí es donde le debo cantar los coritos. Ahí, po. En el trabajo. Eso es. Dios le dijo a Abraham que él sería de bendición para todas las familias de la tierra. En Génesis 12:13 aparece eso. Pero hay algo que Dios dijo de Abraham. Dios lo llamó el padre de multitudes, le dio muchas promesas. Pero hay algo que Dios dijo de Abraham. Y esto está ahí en Génesis 18:19 que dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía que Abraham enseñaría a sus hijos a obedecer a Dios. Dios sabía que Abraham, por eso le hago esta promesa que será de bendición para toda la familia, porque sé que mandará a sus hijos. Por último, a puros coscorronazos nomás, pero ¡pa! No, a coscorronazos, nosotros hablamos de la vara, es chiste. Pero usted tiene eso en mente. Usted mandará a sus hijos. ¿Los presiona aunque sea un poquito? ¿Los presiona? Dios sabía de Abraham que él haría eso. Y sabemos que la promesa para darle hijo a Abraham se demoró 25 años en llegar. Y en esos 25 años, pues no fue fácil. Porque el dilema de Abraham, ¿sabe cuál era? Hermano, su esposa. Dígame. No, pero para Abraham su dilema era su esposa. O sea, si Abraham no hubiese sido solo, si a lo mejor yo pienso a veces como, así voy a suponer nomás que hay hombres que dicen: oh Señor, si yo estuviera solo, ¿cómo te serviría? ¿Por qué no le hice caso a Pablo? Algunos a lo mejor dicen eso, pero sabe, hermano, para Abraham fue duro eso, porque su esposa no creía. Es más, le dijo: ya, aquí está la esclava. No creía. Pero Dios bendijo la vida de Abraham, porque Abraham igual sabía que ella era la coheredera de la vida y de los planes de Dios. Entonces, hermano, por favor, si el producto que hacemos en casa no es bueno, ¿cómo lo vamos a exportar? Si su matrimonio, si la crianza de los hijos, si los hijos en la relación con los papás no es como Dios quiere, ¿de qué evangelio vamos a salir a hablar? Porque esta es la buena noticia, que Dios está preocupado en las familias. Dijimos todos nosotros delante que sí, Dios tiene solución para la familia. Esta es la buena noticia. Entonces, si el producto que hacemos en casa no es bueno, porque obviamente en la Biblia también hay casos lamentables, ¿cierto? Está el caso de Lot, sobrino de Abraham. Él, ¿sabe qué prefirió? Prefirió ganar. No se preocupó, mire, no le importó ir a Sodoma. Total, Sodoma había money.
había seguridad económica, había pega. Entonces vamos, le damos y total, el Señor está con nosotros. Pero no pensó en su familia. Porque su pensamiento no era un pensamiento cristocéntrico. Era un pensamiento humanista. ¿Y qué hizo Lot? Lot fracasó. En cambio, Abraham orientó a su familia en los caminos de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado responsabilidad para cada uno de nosotros como padres, para papá, para mamá. Y la primera responsabilidad que tenemos es la visión panorámica o el enfoque panorámico. Esto quiere decir que como padres debemos saber y conocer la responsabilidad que tenemos ante Dios y ante nuestra familia. Usted como papá, usted como mamá tiene que saber que tiene una responsabilidad frente a sus hijos, frente a su familia. Tiene que tener una visión no solo del día de hoy, no solo de, ¿qué va a estudiar mi hijo? Esto para que gane plata. No, usted tiene que tener una visión más allá. Y aunque a veces los hijos no les guste, aunque a los hijos a veces no comprendan, usted, como mamá, como papá, tiene que tener la visión de lo que Dios quiere para sus hijos. Usted. Y aunque los hijos, no, usted. Dígale al que está a su lado, usted. Dígale, usted. Porque Dios nos ha dado esta responsabilidad de conocer, de entender y de tener una visión, la visión que Dios quiere para nuestra familia, para nuestros hijos. La misma visión que tuvo los padres de Samuel, ¿cierto? Elcana y Ana y Elcana. Visión, consagración, sabían para qué su hijo existía. La misma visión que tuvo Job, ¿cierto? Dice que él cuando dejaba que los hijos salieran, ¿qué hacía después el otro día? Oraba, ayunaba por sus hijos, por cualquier cosa. Visión como padre. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Tenemos responsabilidad, el de corregir. Mire, hermano, a veces, sobre todo los que tienen hijos pequeños, el tiempo de la corrección a veces es medio tedioso. A veces dan ganas de tirar la toalla. A veces ya dan ganas, haz lo que queráis, le dice uno a los hijos. Ya me tenéis chato. O eso me pasa a mí nomás. ¿Cierto? A veces uno dice, salió a su mamá. Porfiado igual que el papá, dice la mamá. Pero sabe, aunque sea un tiempo largo, yo le quiero decir que dará fruto. A veces cansador al principio, cuando son chicos y todo. Dan ganas de... Pero después, bueno, quizás después vamos a aprender. Tenemos un seminario, una jornada de padres en septiembre. A lo mejor ahí vamos a hablar un poco de la disciplina de los hijos. Pero, ¿sabe que aunque es tedioso, a veces cansador, agotador? Cuando uno tiene una visión, cuando uno sabe para dónde va con la disciplina de los hijos y por qué lo corrige, ¿sabe? Con el tiempo uno cosecha. Uno ya después ya no se cansa. Uno después ya, quizás a veces les dice nomás a los hijos. Y ya los hijos obedecen. Porque uno corrigió a tiempo. Porque tiene visión como papá. Por eso es tan importante tener esta visión y esta visión panorámica, porque vivimos en tiempos donde los hombres y mujeres viven para sí mismos, para autosatisfacerse, para realizarse, para acumular bienes. Entonces no hay tiempo para corregir,
No hay tiempo para dedicar a los hijos, para transmitir visión. No hay tiempo. Hay otras cosas más importantes, dicen algunos. Y no olvidamos, hermanos, que el origen y la fuente de toda procedencia proviene de la familia. Si hiciéramos una encuesta de los que alguna vez hemos sido drogadictos de alguna forma, o los que han delinquido o algo, la gran mayoría va a decir: es porque yo vengo de una familia que no era familia, de padres o madres ausentes. Por eso, hermanos, tenemos que tener la visión de Dios como Padre. La segunda responsabilidad que tenemos como papás, y cuando digo papás, estoy diciendo papá y mamá, es la autoridad y protección. Dios nos ha llamado a ser protectores, autoridad en la familia. Dice que en Jeremías capítulo 47, versículo 3, dice que vino un juicio sobre Filistea, porque dice que los filisteos no cuidaron a sus hijos. No había un cuidado, no había una protección. Por eso, como padres, hermanos, tenemos que ser íntegros y al mismo tiempo firmes. No andar como cuando los hijos ven padres débiles de carácter, frágiles. Bueno, entonces, ¿en quién se apoyan? Si los hijos ven a padres que al primer problema o dificultad se van a pique. Hombres que a lo mejor van y se amurran, se callan. Mujeres que a lo mejor van y se ponen a llorar y se deprimen. Y los hijos dicen: pero ¿y en quién entonces? Si los padres hemos sido llamados a proteger, a que nuestros hijos se apoyen. Y aunque estemos flaqueando, firme y digno hasta el final. Porque somos padres. Y esta es nuestra responsabilidad. Debemos ayudar a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos. Obviamente no siendo caprichosos. Porque cuando hay padres caprichosos, el capricho trae confusión. Cuando yo hablo de capricho, estoy hablando porque sí nomás. Porque se me antojó. Yo soy el que mando aquí. Cabrón de porquería, dale para allá. Yo soy el que mando. Cuando hay padres así, que yo sé que aquí no hay, cuando hay padres así, eso trae confusión. Un papá y una mamá no puede ser caprichosa. Una mamá y un papá tienen que... A veces los papás tenemos que decir sí o no. Y a veces decimos no y a veces no tenemos explicación. A veces hay que dar explicación. Yo entiendo a los hijos, sobre todo cuando hay hijos adolescentes, jóvenes. ¿Y por qué? Te preguntan. Y no te podéis quedar callado. Ya no le podéis decir es que... Cuando son chicos uno dice, es que no, tenéis que dar argumentos. Pero hay veces como papá uno tiene que decir, mira, no te puedo explicar, pero es no. O es sí, firmes. ¿Me escuchan los papás? Esto es lo que Dios nos ha mandado. A ser padres firmes, sólidos, rectos, decididos, de buen criterio. Que saben a dónde van, que saben lo que quieren para sí, para su familia, y cumple lo que dice. ¿Sabe por qué? Porque el padre es el que da la identidad. Yo todavía no paso a esa, por Claudita, ¿te querés ir? Se quiere ir la Claudita. O el Cristian te apretó el dedo, el Cristian ya. Si todavía no paso.
¿Sabe, hermano? Los padres somos los que damos la identidad a nuestros hijos. Y mire, yo por eso esto lo hablo, porque puede que aquí hayan familias que esté solo la esposa, o familias que esté solo el esposo, y no estén ambos. Pero mire, usted solito, o usted solita, puede marcar la vida de sus hijos. Porque ¿sabe? Porque el Espíritu Santo está con usted. Dios está con usted. Es verdad que si estuviéramos con la pierna pelúa o con la pierna pelada, más. Pero ¿sabe? Si nos tocó estar solos, si todavía no llega nuestro esposo acá o nuestra esposa, no se desaliente. No se desaliente. Porque sabe, Dios está interesado en su familia. Y Él está interesado en su esposo y en su esposa. Pero si usted está solita o solito aquí, esto si usted lo aplica, si usted con fe lo toma, usted le puede marcar a sus hijos. Puede darle identidad a sus hijos. Porque eso es lo que provocamos los padres. La tercera responsabilidad, ahora sí, Claudita. Chuta, ahora se me fue para atrás, ahí sí. La tercera responsabilidad es que los papás debemos resolver los problemas familiares. Debemos ser personas que no le hacen el quite a los problemas. Hay a veces papás que, ven un problema, no, hácete cargo tú. No, y la mamá, no, hácete cargo tú. Y nos tiramos la pelota. A veces hay papás que no les gusta corregir a sus hijos. Hay papás que no les gusta corregir a sus hijos. O sea, no aman. Porque el que ama, corrige. La mamá que ama, corrige. Debemos ser padres presentes. Debemos ser personas como papás que no evaden, que enfrentamos. No debemos ser padres, sobre todo, que están con amigos para no llegar a casa temprano, que tienen excusas. ¿Sabe? El mejor psicólogo que existe son los padres. ¿Me escuchó? El mejor psicólogo que puede tener su hijo es usted. Usted. Porque usted tiene a Jesús. Usted tiene a Dios. Hermanos, podemos ser brillantes en todo. Podemos ser en nuestras profesiones exitosos, reconocidos. Podemos ser gente, que los vecinos, que toda la gente nos dice, ¡ay, qué amable! ¡Oh, qué caballero! ¡Oh, qué tierno! Y podemos ser personas que nos va bien en los negocios, que nos va bien en muchas cosas. Pero ¿sabe? Si fracasamos como padres, lo hemos perdido todo. Este es el mayor logro que podemos tener, el que nuestros hijos sean siervos del Señor. Es la mayor meta. Porque si fracasamos en el hogar, ¿de qué sirve? La cuarta responsabilidad, es la penúltima, ya estoy terminando, es la formación. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aunque sea viejo, no se apartará de él. Qué importante, hermanos, es entender que cuando formamos a nuestros hijos, estas deben ser nuestras metas. Que nuestros hijos tengan una relación personal con Dios. Que nuestros hijos puedan tener una formación de carácter.
que su carácter sea formado, que nosotros ayudemos a la formación del carácter, que nosotros ayudemos a la formación social, que sean trabajadores, que sean honestos, que sean esforzados, que no sean quedados, que sean sinceros, que sean amables. Y esto se parte en casa, por hermano. Si usted a su hijo no le enseña a saludar, hoy día vivimos los tiempos donde los jóvenes no saludan. Y entre más viejito, menos te inflan. Entonces, ¿pero y eso quién se lo va a enseñar? ¿El pastor? ¿El que discipula a sus hijos? Hermano, hay una estadística, así chica, voy a contar nomás. Porque Estados Unidos dice, no sé ahora cuánto se ha cortado, pero todo lo que ocurre allá siempre rebota acá. Casi el 70% y un poco más, parece que es la cifra, de jóvenes que abandonan la iglesia. Y los estudiosos, cuando han hecho esto, se han dado cuenta que no es solo en la universidad que abandonan la iglesia. Hay muchos ya que en la primaria, en la secundaria, abandonan a Dios. ¿Y sabe por qué es básicamente? Es porque los papás no han asumido la responsabilidad frente a sus hijos. Algunos papás le quieren poner freno ya cuando el hijo tiene 18 años, 20 años. Pero antes no, déjalo. Deja nomás y el mundo. Le dan color en la iglesia. Hermanos, nunca Dios pensó que la responsabilidad de los niños y los jóvenes estuviera en la iglesia. La iglesia ha sido hecha para cobijar a los que no tienen padres, a los que llegan huérfanos, a los que llegan heridos, sin papá. Ahí está la iglesia. Pero los que ya son de la iglesia y tienen hijos, es su responsabilidad. Todos los que estamos discipulando o formando, estamos para apoyarle a usted. Damos un granito de arena para ayudarle, pero no es nuestra responsabilidad, no es de los pastores, no es de los que discipulan, no es de los que salen ahora a clases con sus niños. Porque hay niños que solo vienen aquí y es la única vez que escuchan de Dios. Es la única vez que le enseñan acerca de la Biblia. Pero ¿y en la semana? No, en la semana no. En la semana hay otras cosas. No nos equivoquemos, hermanos. Esta es tu responsabilidad, mi responsabilidad, los hijos. Y por último, y concluyo con este punto, Dios nos ha llamado a dar la provisión para nuestros hijos, para nuestro hogar. Pero obviamente, como dice ahí, no afanándose ni haciendo del trabajo su Dios. Porque hay cosas que son más importantes. Y concluyo como dice la palabra en Lucas capítulo 9, Claudita, versículo 25. Dice Jesús: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida?
yo le agrego: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde a sus hijos, si pierde a su familia, si pierde su hogar? Dios está interesado en tu hogar y en mi hogar. Su Espíritu Santo está para ayudarnos y para capacitarnos. Póngase en pie, por favor.